Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Buenísimo. Espectacular. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esperamos un minutito y arrancamos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver hoy el tema de propiedad intelectual. Luciana ya le subió unos videos de patentes, como para que ese tema lo vean de ahí de los videos. Hoy vamos a hacer una referencia al tema patentes, pero muy por arriba. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en la propiedad intelectual, en las funciones, un poco la evolución, la importancia hoy por hoy en la economía de lo que es el activo intangible. Vamos a tratar el tema también de las marcas en particular y una referencia también a la ley de propiedad intelectual, a la 11723. Y bueno, entre la clase de hoy y los videos, más una lectura de las leyes de propiedad intelectual, va a estar cumplida la bolilla de propiedad intelectual o industrial. Igual, como siempre les digo, cualquier consulta, no duden en mandar un mensaje en el grupo, o bueno, mi correo ya lo di la otra vez, así que me pueden mandar un mail, lo que ustedes quieran. Bueno, arrancamos, somos poquitos. Vamos a empezar un poco con la evolución histórica de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual surge desde el nacimiento del hombre, lo que no implica que esa propiedad intelectual haya sido reconocida. Digamos, el hombre, desde que es una persona pensante y creativa, ya comenzó a elaborar sus creaciones o invenciones. Lo que pasó es que, bueno, eso no era, en un principio no era necesaria su protección. Ya en la época de, por ejemplo, Grecia y Roma, había algún tipo de industria editorial, algunos autores incluso ya en forma impresa publicaban sus obras, y comenzó a generarse algún peculio, alguna ganancia con esas obras que eran impresas. Sin embargo, en principio no había un derecho moral ni paterno, digamos, por decirlo de alguna forma, en Roma o en Grecia, y eso permitía que por ahí las obras sean plagiadas, por ahí obras de un autor eran conocidas con el nombre de otro. Recién en la Edad Media comenzó a generarse un movimiento tendiente al reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. A ver, ahí está, ahí lo admití. No lo veía, gracias por avisar. En la Edad Media les decía que recién se empezaba a admitir un poco este tema de propiedad intelectual, y recién con la aparición de la imprenta en el año 1469, ahí recién vamos a ver una consagración puntual de un privilegio temporal a aquellos que imprimían sus obras y las publicaban. En la Argentina, con la Constitución de 1853, el artículo 17 nos hablaba de que todo autor inventor, que es propietario de una obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley, iba a tener un privilegio en ese sentido. Por eso, a partir de la Constitución, comienzan a sancionarse las leyes especiales, ¿no?, de propiedad intelectual. Una ley de marcas, una ley de patentes, una ley de modelos. Bueno, ahora eso lo vamos a ver. Así que bueno, un poco el panorama de la evolución histórica es esa. No me parece lo más importante, así que para que tengan una noción de cómo fue surgiendo este tema de la propiedad intelectual. Si buscamos una definición de la propiedad intelectual, en un sentido amplio podemos hablar de que es una rama, una disciplina jurídica que tiene por objeto justamente la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y con un contenido inventivo o creativo. Nos vamos a proteger
cualquier expresión, digamos, por medio de la propiedad intelectual, sino aquella que va a tener determinados requisitos, como esto que les menciono, una aplicación industrial, una naturaleza inventiva, algo nuevo, y por supuesto un proceso intelectual de elaboración de ello. Además de la legislación nacional, que en un ratito se las voy a mencionar, también encontramos que es protegida a nivel regional e internacional. Van a ver que va a haber directivas de la Comunidad Europea en este sentido, que protegen la propiedad intelectual, decisiones del Mercosur también, o bien acuerdos internacionales, como el más conocido que ustedes ya lo tienen, es el ADPIC, por ejemplo. Ahí admito de vuelta. Entonces, durante mucho tiempo, la expresión propiedad intelectual se utilizó en un sentido restringido. Ustedes por ahí conocen el término propiedad intelectual acotado solamente a los derechos de autor y derechos conexos a los derechos de autor. Esos derechos vinculados a la literatura o a los libros o a las ediciones impresas. Sin embargo, una expresión un tanto más amplia también abarca los derechos de propiedad llamados de propiedad industrial o derechos industriales, que esta es la que triunfa finalmente a nivel mundial como una denominación más amplia de la propiedad intelectual. Entonces vamos a tener a la propiedad intelectual que abarca no solo esos derechos de autor y derechos conexos, sino también estos derechos industriales o propiedad industrial, que contiene todas las ramas relacionadas con las patentes de invención, las marcas, modelos industriales, obtenciones vegetales, etc. Este es el sentido que también le da los acuerdos. Si ustedes van a leer el acuerdo ADPIC-TRIPS, cuando habla de propiedad intelectual, no solamente se va a acotar a los derechos de autor, sino también a estos derechos industriales que les hacía referencia. Entonces, ¿podría repetir cómo se llama el acuerdo ese? El acuerdo ADPIC-TRIPS, ADPIC-TRIPS o acuerdo TRIPS. Entonces, vemos entonces dos grandes ramas de la propiedad intelectual. Por un lado, los derechos de propiedad industrial. Patentes de invención, como les dije, modelos de utilidad, marcas, dibujos, indicaciones geográficas, variedades vegetales y la protección también de lo que es know-how o secretos industriales. Leyes, por ejemplo, de patentes de invención, la 24481, modelos de utilidad, también la 24481, pues está legislada con la ley de patentes. Marcas, la 22362, dibujos y modelos, el decreto ley 6673/63. Indicaciones geográficas, la 25380. Variedades vegetales, la 20427, y lo que es know-how y secretos industriales la van a encontrar también contenida en la 24766. Eso es una rama, derechos industriales. Y por otra, la segunda rama, los derechos de autor y conexos, vamos a encontrar lo que es toda la protección de obras literarias, científicas, artísticas, programas de computación, bases de datos, y todos aquellos derechos conexos derivados de esos derechos de autor, o sea, los derechos de publicidad, derechos de reproducción sobre una obra, fonogramas y todo lo que tiene que ver con radiodifusión. Eso lo van a encontrar en la ley 11.723. Entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos que darle a la propiedad intelectual? ¿O cuál es la importancia económica que tiene? ¿No? En un primer punto podemos decir que como valor intangible no solamente tiene una importancia económica, sino que también tiene que ver con un avance, por ejemplo, en el caso de las patentes de invención, un avance en el estado de la ciencia. Lo que busca la protección de las patentes de invención es que el inventor que gasta su dinero, que gasta su tiempo, que utiliza su actividad inventiva, no solo tenga un rédito económico por ese derecho exclusivo que va a tener por un determinado tiempo, sino también que con su trabajo permite un avance de la ciencia y de la industria, en el avance de lo que es la sociedad y la economía. Por ejemplo, en el caso de las marcas, y esto lo voy a relacionar ahora con el tema de las funciones de la marca, las marcas no solo nos brindan a su titular un derecho exclusivo a que esa marca esté en un determinado producto y solo él pueda cobrar por el uso de esa marca, sino que también va a tener un valor
en cuanto a la calidad del producto y en cuanto al reconocimiento de ese producto en el mercado. Por ejemplo, en un caso de Coca-Cola, caso más conocido, cuando uno toma una Coca-Cola, relaciona el sabor de esa Coca-Cola con la marca y con el producto. Si nosotros tomamos otra marca, por más que no tenga esa marca o esa etiqueta de Coca-Cola, nos vamos a dar cuenta que no es Coca-Cola. Entonces hay una asociación directa entre la marca y el producto que hace que el consumidor lleve a consumir un determinado justamente producto o servicio. Entonces nos encontramos con funciones de la marca. ¿Qué funciones va a tener la marca? Bueno, una primera función es la llamada función de procedencia o indicación de origen, que es la que orienta al público o el consumidor sobre quién es el fabricante de un determinado producto, haciendo que ese producto sea elegible entre otros productos de similares características. Y eso tiene un valor. Por eso después las marcas también van a poder cederse, van a poder venderse, va a poder venderse el uso de esa marca a un tercero, para que ese tercero obtenga un rédito económico y a su vez le pague al titular de la marca un determinado monto o un determinado canon, depende cómo sea la cesión. Otra función de la marca va a ser una función de calidad o de garantía, que es la que les hacía referencia hace un rato, ¿no? Esa relación de la marca con la calidad, con determinadas características, sabor, función del servicio, que lo hace característico y que el consumidor hace que identifique una determinada calidad con un determinado producto. Eso también lo hace la marca. Y va a tener una función también de publicidad. Una función de publicidad donde el consumidor o los consumidores de productos o servicios van a hacer justamente una distribución, ¿no?, de la calidad del producto, de las características del producto. Va a ser una repercusión más grande a través de, bueno, yo consumí esta marca, yo consumí este servicio, es muy bueno este servicio. Entonces, otro consumidor que tiene relación con este consumidor que ya probó un determinado producto o servicio, también va a consumir ese producto o servicio. Entonces, esa función de publicidad también está íncita en la marca. En el caso de patentes, por ejemplo, es lo que yo les decía, las funciones que tienden no solo al rédito económico, sino al crecimiento de la economía o del Producto Bruto Interno de un país a través del progreso de la ciencia. Eso lo desarrollo más en los videos esos que les hice referencia, así que mírenlos. Entonces, ¿qué requisitos vamos a tener para obtener una propiedad, un derecho de propiedad industrial, para cuando ustedes estudien, en forma genérica, ¿no? Después, por ahí, las patentes van a tener alguno determinado, las marcas otro, pero bueno, en forma genérica, ¿qué tiene que haber? Una novedad. Primer requisito, una novedad. O sea, el desarrollo no tiene que haber sido conocido o divulgado con anterioridad, con alguna excepción en el caso de las patentes, en el caso de que por ahí en una feria o ciencia se haya divulgado con un término de un año, bueno, salvo esa excepción, el producto tiene que ser nuevo. O sea, la marca, el derecho industrial que queremos proteger tiene que ser nuevo. Tiene que ser algo novedoso en lo que es el estado de las marcas o el estado de la ciencia en el caso de las patentes. ¿Va a tener que tener una actividad inventiva en el caso de las patentes? Sí, va a tener que tener una actividad inventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que implicar un avance o mejora en el estado de la ciencia actual, a nivel mundial. Tiene que tener una aplicación industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que conducir a un resultado industrial. Y en el caso de las obtenciones vegetales, vamos a hablar de un requisito de homogeneidad o estabilidad en el tiempo de esa obtención vegetal que nosotros queremos proteger. Después vamos a hablar de unos requisitos subjetivos que tienen que ver con quién puede proteger o no puede proteger una marca o una patente, que después los vamos a ver, y requisitos formales en cuanto a cómo es el trámite, digamos, de obtención de estos derechos de propiedad industrial. Si hacemos una breve referencia a cada uno de estos derechos de propiedad industrial, bueno, la patente de invención es un título que otorga el Estado a través del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual a aquel creador de una invención, siempre que tenga estos requisitos a los que hacíamos mención en forma anterior, y los remito al artículo 6 y 7 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad. ¿Qué le brinda este título que le otorga el Estado al inventor? Bueno, impedir que terceras personas, sin su autorización, puedan producir, utilizar,
comercializar o importar el producto en el territorio del Estado donde se solicitó la protección. ¿Durante qué término? 20 años, a partir de la fecha de la solicitud. ¿Bien? Requisitos entonces puntuales de lo que es patentes: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si hablamos de modelos de utilidad, el modelo de utilidad implica un certificado, también emitido por el INPI, para aquellas invenciones que van a consistir en mejoras, en este caso, o nuevas formas obtenidas o introducidas en herramientas, dispositivos u objetos ya conocidos. En este caso ya no hay una actividad inventiva propiamente dicha, sino que hay una novedad en la mejora o la nueva forma obtenida y una aplicación industrial. Bien, los modelos pueden carecer entonces de actividad inventiva, acuérdense de eso. También lo explico en los videos estos que les hacía referencia que subió Luciana. Las marcas y modelos, perdón, las marcas de fábrica y de comercio, las que están protegidas en la 22362. ¿Por qué no se puede patentar un programa de software? Me preguntás acá, Daniel. Bueno, ahí llego. Dame un cachito que lo explico ahí sobre el final de la clase. Porque te hago una referencia ahora puntual. El programa de software tiene una protección específica que no va por la ley de patentes de invención, sino que va por la ley de propiedad intelectual, la 11723. Y tiene un depósito y un trámite que es diferente, digamos, a la patente. La patente tiene que tener una novedad, una aplicación industrial y una actividad inventiva, cosa que el desarrollo de un programa de computación como requisito para su protección no lo tiene que tener, ¿sí? Ahora en un ratito lo vemos. Bueno, las marcas entonces, ahora más adelante vamos a analizarlo más en profundidad, la ley de marcas y qué es una marca y cuándo puede protegerse una marca y cuándo no, pero como para tirarles un adelanto, es la protección de signos distintivos, ya sean palabras, dibujos, emblemas o imágenes, aplicados a bienes o servicios. Sea el nombre incluso hasta de una universidad, que es lo que se puede proteger. Y necesitan una búsqueda previa, que también ahora les voy a explicar cómo funciona el sistema. Los derechos de obtención del obtentor o de obtenciones vegetales lo que buscan es proteger nuevas variedades de semillas que cumplan con características de novedad, homogeneidad en el tiempo y estabilidad. En este caso el trámite no lo vamos a hacer en el INPI, sino que lo vamos a hacer en el INASE. Después vamos a encontrarnos con también otro tipo de derecho industrial, que es las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Por esto les va a sonar más porque cuando miran un producto ven dónde está hecho o cómo está hecho o de dónde viene. Bueno, la indicación geográfica lo que protege justamente es el origen del producto, dónde se hizo. Por ejemplo, hecho en Argentina. Eso es una indicación geográfica. Quiere decir dónde se realizó o dónde se produjo o de dónde se obtuvo ese producto. Es la protección justamente del nombre geográfico de un país, de una región o de una provincia que es conocida como un centro de extracción o producción o fabricación de un producto. La denominación de origen, que es diferente, ya va a hacer referencia al nombre de una región, de una provincia, de una localidad, pero que en este caso no va a proteger solamente el lugar donde se hace, sino un producto originario que solamente va a ser producido u obtenido en esa zona o región y en ninguna otra parte del mundo, por sus cualidades o sus características propias. Dos ejemplos que por ahí les van a resultar muy conocidos. El queso Roquefort solamente se produce en la región de Roquefort, porque después, por eso van a encontrar después en el resto de los productos que no vienen de esa región, que se llaman queso azul, justamente porque no son producidos o obtenidos en esa región. Con el champán pasa lo mismo, el champán solamente es de la región de Champagne, justamente, no de... Por eso después se le pone al resto de los vinos parecidos al champán, que no vienen de esa zona, vino espumante. Por eso fue cambiando. Antes esto no se protegía de esta forma, sino que solamente a partir de esta ley que les hice referencia hace un ratito. Otro punto, otro derecho de propiedad industrial, bueno, la información no divulgada o el know-how. En este caso, ¿qué se va a proteger? Se va a proteger un conocimiento, una información, un determinado procedimiento que por ahí no reúne los requisitos
para ser protegido como una patente de invención, pero que sí tiene un valor en sí mismo, cómo se produce un determinado producto, en qué tiempo se produce ese producto, qué materiales utilizamos para producir ese producto, cuántas personas son necesarias, qué procedimiento se tiene que llevar a cabo. Bueno, por ahí eso no puede ser protegido con una patente de invención, pero sí es protegido mediante contratos de confidencialidad o de secreto industrial, justamente para proteger ese valor y obtener un rédito económico, a su vez de obtener también un secreto para que no se divulgue en el resto de la industria. En este punto hago un parate y les voy a decir una cosa. La propiedad intelectual no solamente la podemos asociar al comercio, a las empresas, a la actividad económica, sino también al ámbito universitario. En mi caso, yo tuve la oportunidad de participar de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde lo que se buscaba era justamente hacer un relevamiento de todos los datos, invenciones o cuestiones que estaban empezando a surgir o que ya habían surgido en la universidad. La Facultad de Ingeniería es una fuente de invención, ciencias agrarias, por ejemplo, con el tema de las obtenciones vegetales, ciencias exactas, arquitectura, bueno, etc. Eso se trabajó y se sigue trabajando en esto, y lo que hizo fue hacer justamente un relevamiento en toda la universidad, analizar qué es lo que había, qué es lo que no había, e incluso, como dato de color, se llegó a comprobar que el logo de la universidad, esa olita que ustedes ven en la facultad o que ven en cualquier lugar, y con su nombre, no estaba protegido. Entonces justamente también se realizó el trámite de protección de esta marca, con este logo, y se le dio un marco justamente de activo intangible a lo que es el logo y el nombre de nuestra universidad. ¿Qué ventajas tiene la protección de la propiedad intelectual en el ámbito universitario? Bueno, múltiples. No voy a profundizar en esto porque los voy a aburrir, pero tienen que visualizar que la universidad es una fuente inagotable de invención y de activo intangible que tiene que ser objeto justamente de una protección y de una política de propiedad intelectual que se está llevando a cabo y que le puede dar un rédito muy grande a nuestra universidad, a nuestra facultad. Por lo tanto, es una vertiente muy, muy importante de la propiedad intelectual. Algo que también les quiero decir es que cuando ustedes se dediquen o comiencen a ejercer la profesión, el ámbito de la protección de la propiedad intelectual y activos intangibles es un ámbito que no está muy explotado. No digo que es un campo o un campo virgen, por decirlo de alguna forma, pero sí es un campo que no está explotado. Hay muy pocos abogados que se dedican a esto en Mar del Plata. Sí, tal vez haya un poco más de mercado ya abierto en Buenos Aires, justamente porque el INPI funciona en Buenos Aires, y por ahí hay grandes industrias también en Buenos Aires. Pero también hay mucha gente que está interesada en proteger acá la propiedad intelectual o industrial y quieren progresar, y es necesario que antes de lanzar un producto o un servicio sean asesorados en este campo y sea protegido justamente esa marca o ese logo o ese nombre, para después el día de mañana, si ese producto o servicio tiene éxito, no les dé un dolor de cabeza y se encuentren con que otra persona ya tenía registrada la marca, el logo, o en el caso de una patente ya había una patente registrada, y tengamos un inconveniente con esa persona y nos impida distribuir el producto que por ahí, o servicio o marca, que nos llevó tanto tiempo justamente elaborar y poner en el mercado. Entonces, cuando ustedes ejerzan, cuando tengan esa posibilidad, asesoren en este sentido. Siempre antes de lanzar un producto o un servicio, tiene que haber una protección de propiedad intelectual, o por lo menos una búsqueda de antecedentes de que esa marca o que esa patente no está ya en el mercado, digamos, de alguna forma. ¿Y por qué les digo esto? Y nos metemos en qué características tiene el derecho a la propiedad intelectual, justamente porque el derecho de propiedad intelectual industrial le otorga a su titular, al que obtiene el registro de ese derecho, un derecho de exclusiva, o llamado ius excluendi, también lo van a encontrar en algunos libros, pero para hablar en forma clara, un derecho de exclusividad.
Un derecho que significa que el titular de esa marca, de esa patente o de ese derecho de propiedad industrial o intelectual puede impedir que terceras personas sin su autorización previa realicen actividades relacionadas con ese producto, servicio o patente. Lo que no implica que ese derecho pueda ser cedido o pueda ser objeto de un contrato para que un tercero lo explote, ¿no? Pero siempre con la autorización previa del titular. ¿Por qué pasa esto? Justamente por lo que les decía hace un ratito. Las marcas generan un goodwill o un renombre o un buen nombre o un valor de la marca. La patente lo mismo. Entonces, más en el caso de patentes que por ahí implica años de investigación. No puede permitirse que una vez que nosotros obtenemos un resultado que tiene éxito, que tiene una aplicación industrial y que ponemos en el mercado, que justamente el resto de las personas que se apropien de ese invento o de esa marca, sin nosotros como inventores tener un rédito o una ventaja económica por todo el trabajo que nosotros generamos o toda la comercialización que nosotros generamos o realizamos con esa marca o con ese derecho de propiedad industrial. Otra característica de los derechos de propiedad industrial es justamente su temporalidad. No hay un derecho eterno, digamos, en este punto. ¿Qué quiero decir? Que esa exclusividad va a tener una duración determinada en el tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de las patentes, va a ser 20 años desde su solicitud. Si hablamos de los modelos de utilidad, van a ser 10 años. En el caso de las marcas, van a ser 10 años también, pero van a ser renovables. En este caso, siempre que nosotros probemos que estamos usando la marca. Si nosotros no probamos el uso de la marca, nosotros no podemos registrar una marca en expectativa, digamos. Tal vez sí lo podemos hacer los primeros 10 años, pero no el resto. Para renovar esa marca, nosotros tenemos que probar que la estamos utilizando o que la estamos usando. Si no, lo que se hace es incentivar justamente el registro de marcas especulativas, que muchos lo hacen también, con el fin de que el día de mañana, si sale una marca relacionada con determinado producto y yo ya la tengo registrada, yo negocio con aquel que la quiere registrar y que por ella tiene un producto o servicio determinado y saco un rédito económico de esa especulación por el registro de una marca que en realidad yo nunca usé. Esa especulación tiene que ver por ahí más que nada con la inventiva o con la imaginación de las personas, pero no con un uso económico o una explotación económica. En el caso, por ejemplo, de modelos industriales, son 5 años la protección, renovables por 2 periodos, los derechos de obtenciones vegetales, 20 años. Otra característica de los derechos de propiedad industrial, vamos a hablar de su territorialidad. En principio, solamente van a obtener este derecho de exclusividad en el estado donde se solicite, digamos, expresamente la protección de este derecho de propiedad industrial. En cuanto a la titularidad, o requisitos subjetivos, si podemos llamarlos, en cuanto al desarrollo libre, o por ejemplo, un programa de computación, por poner un ejemplo que recién mencionamos, bueno, siempre va a estar en cabeza de aquella persona independiente que lo produjo. A diferencia de cuando nos encontramos frente a alguien que está en una relación de dependencia o una relación laboral. En ese caso, cuando nosotros llegamos a un invento o queremos registrar una marca relacionada con nuestro trabajo, en principio la ley de contrato de trabajo, artículos 10 y 11, ley 24481, le va a atribuir al empleador la titularidad de esas invenciones, sin perjuicio de que existan otras personas que hayan trabajado en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque se entiende que esas personas que llegan a obtener el invento o la invención, utilizaron los recursos, la tecnología, el tiempo, justamente de su empleador. Entonces, por eso, en principio la ley se lo atribuye al empleador, sin perjuicio de que en determinados supuestos le da determinados beneficios económicos a justamente las personas que lograron esta invención. En el caso de las marcas, vamos a ver que el derecho de propiedad exclusiva le va a pertenecer justamente a aquel que obtiene su registro, independientemente de una relación laboral. Y llegamos a un punto en el cual les tengo que explicar
la teoría del agotamiento del derecho marcario de patentes, que por ahí la han sentido nombrar. ¿Qué quiere decir esto? El registro de una marca, como bien les dije, le va a brindar al titular un derecho de exclusividad sobre ese derecho industrial o derecho marcario o derecho de patente, que implica impedir el uso de terceras personas de esa marca que puedan llegar a provocar una confusión en el consumidor o que puedan llegar a provocar la obtención de un rédito económico por fuera de nuestro derecho de exclusiva. Ese ius prohibendi, que también se llama, o derecho de prohibición, de que terceros lucren o confundan a los consumidores con nuestra marca o con nuestra patente, es la base, digamos, de la legislación marcaria. Sin embargo, hay que poner un límite también al derecho, porque si no, puede dar lugar a abusos, a un monopolio, a algo que justamente no tiene que ver con las reglas de mercado o con la libre competencia, que tiene que ver con la regulación del mercado en sí mismo. Entonces surge este concepto de agotamiento del derecho marcario, también aplicable al derecho de patentes, que sería una limitación a ese poder del titular de la marca o de la patente, a ese derecho de exclusiva, o sea, sería una limitación a esa facultad de obstaculizar la distribución de productos originales que lleven su marca, una vez que estos ya ingresaron al mercado. Requisito entonces para esta facultad o esta limitación, digamos, al derecho de exclusiva, justamente que el producto haya ingresado al mercado. Y en eso vamos a encontrar que existen diferentes clases de agotamiento marcario. Tres tipos básicamente: el agotamiento del derecho marcario a nivel nacional, regional o internacional. El agotamiento nacional, ¿qué va a implicar? Bueno, que una vez que yo, titular de una marca, introduzco esa marca en un producto en un determinado país en forma lícita, le ingreso a una red de distribución, la comercializo, bueno, yo voy a tener la facultad de impedir que terceros sin autorización introduzcan unos productos marcados con esa marca que yo protejo en mi país. ¿Bien? Entonces, esa primera puesta en el comercio por parte del titular en el territorio de un Estado va a agotar sus derechos de impedir o obstaculizar que otras personas introduzcan un producto igual en ese Estado. El agotamiento regional se va a ampliar un poquito más. El derecho del titular marcario se va a agotar con la introducción del producto en un bloque económico, ¿bien? O en un mercado común. Y una tercera clase de agotamiento, que es el agotamiento internacional, ya es la libertad del comercio total. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo, titular de una marca, introduzco un producto marcado en un mercado de cualquier país del mundo, el titular de esa marca pierde el ius prohibendi sobre el mismo en todo el mundo. O sea, yo lo ingreso en Argentina y pierdo la facultad de impedir o de prohibir a terceros la divulgación o la producción o la comercialización de ese producto marcado en el resto del mundo. Por ejemplo, si un sujeto, que podemos decir que es el sujeto A, es titular de una marca en el Estado 1 o 2, al poner el producto en el territorio del Estado 1, su derecho se va a agotar, su derecho de exclusiva y de prohibición, o sea, esas dos fases del derecho, tanto de exclusividad como de prohibición, no pudiendo evitar que productos marcados del Estado 2, donde él no introdujo el producto en forma lícita, entren al Estado 1. Esto va a dar lugar a un fenómeno que se llama fenómeno de importaciones paralelas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué pasa si desde un Estado, donde el titular de una marca comercializa sus productos originales, se exportan los mismos a un precio menor a otro Estado donde también los comercializa el mismo titular marcario o una red autorizada por este titular marcario? A ver, por ejemplo, ponemos un ejemplo,
para que lo entiendan mejor. El titular de una marca vende su producto a una persona en un país que vamos a denominar A, Argentina, por ejemplo, organizando una red de distribución de ese producto en ese país, en Argentina. A su vez vende ese producto marcado también a un segundo país, que podemos denominar B, que puede ser Brasil, por ejemplo, donde también establece una red de distribución. Ahora bien, ¿qué pasa? Por diferentes motivos, fluctuaciones cambiarias, motivos económicos, etc., en el mercado brasilero, los productos marcados se van a comercializar a un precio mucho menor que en la Argentina. Es entonces cuando una persona, un tercero, no relacionado con el titular marcario, comienza a importar productos desde Brasil a Argentina para revenderlos. ¿Por qué? Porque están a un precio menor y yo los revendo en Argentina a un precio mayor. Lo que ocasiona que esa red de distribución oficial en Argentina tenga un perjuicio, porque en Argentina se comercializa a 100 y el que lo trae de Brasil lo saca a 40 y lo vende a 60 en Argentina. Este fenómeno se conoce como importación paralela. ¿Por qué paralela? Porque es paralela a la red de distribución oficial de un país determinado y da lugar a un mercado gris que lo único que hace es, en síntesis, beneficiar a los consumidores, que son aquellos que van a ir a consumir ese producto, y que solamente va a tener lugar esta importación paralela cuando hablamos de un agotamiento del derecho nacional, digamos, ¿no? O sea, un agotamiento que implica justamente la protección en un estado determinado de un producto. Bueno, eso en cuanto al agotamiento del derecho marcario y en cuanto a las importaciones paralelas. Si me preguntan qué recepción tuvo nuestro país, bueno, la única referencia concreta, digamos, a este agotamiento del derecho está en la ley de patentes. En el artículo 36, si mal no recuerdo, 36C, cuando nos habla del derecho que confiere una patente, no va a producir ningún efecto contra cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo pueda llegar a comercializar el producto patentado o obtenido en el proceso patentado una vez que dicho producto fue puesto lícitamente en el comercio de un país. Entonces, como ven, este artículo de la ley de patentes consagra una adopción del agotamiento internacional del derecho marcario de patentes, en este caso de patentes, pero que la doctrina y la jurisprudencia nos dicen que también es aplicable a las marcas. Y hablando de marcas, nos metemos a analizar las marcas y designaciones, la ley 22.362. Para no repetir, pero solamente para mencionarles y refrescar la memoria, acuérdense las funciones de la marca: la indicación de origen del producto, de procedencia, su función distintiva, su función de garantía de la calidad de un producto y su función de publicidad. También aplicable al resto de los derechos de propiedad industrial, pero puntualmente en las marcas recuérdenlo porque se suele preguntar, con el desarrollo que vimos antes, ¿no? ¿Qué puede registrarse como marca? Ya vimos que es un signo distintivo. ¿Qué puede registrarse? Bueno, ¿se puede registrar una palabra? Sí, se puede registrar una o más palabras que tengan un contenido conceptual. Artículo 1 de la ley 22.362. ¿Qué más se puede registrar como marca? Un dibujo, un emblema, un grabado, un estampado, imágenes, combinaciones de colores, letras y números de un dibujo especial, frases publicitarias que tengan carácter distintivo. Siempre recuerden que para que una marca sea registrada, tiene que tener un carácter distintivo y novedoso. Si no, el sentido de la marca se pierde. Porque si yo voy a registrar una marca que puede llegar a confundirse con otra, esa capacidad distintiva y de asociación de la calidad o de la garantía de un determinado producto con mi marca se va a diluir. Y no va a servir que nosotros la protejamos. Justamente nosotros queremos proteger nuestra marca porque se diferencia del resto de las marcas y eso nos da un beneficio a nosotros económico y patrimonial. Entonces, eso es lo que se puede registrar. ¿Qué es lo que no se puede registrar? Y bueno, podemos hablar de dos causas fundamentales. Justamente una es que no haya carácter distintivo en lo que yo quiero registrar como marca. O
que la ley me prohíba su registro por motivos de orden público o otros motivos que ahora vamos a ver. Entonces, ¿dónde están estas marcas no registrables o esta materia no registrable marcaria? Bueno, artículos 2 y 3 de la ley 22.362. El artículo 2 nos va a decir que no van a ser marcas y no van a ser registrables justamente los nombres o las palabras o los signos que constituyen, digamos, en otras palabras, la designación necesaria o habitual de un producto. No voy a registrar como marca leche para la leche, no voy a registrar auto para auto. Justamente pues la designación habitual de un producto. Ahí surge la marca Ford, ahí surge la marca Renault, como distintiva de una calidad, una garantía, un determinado producto o servicio. Tampoco van a ser registrables nombres, palabras, signos o frases que hayan pasado al uso general antes de la solicitud de su registro. Tampoco van a ser registrables las formas que se le dan a los productos. ¿Por qué? Porque estos van a ser objeto de una protección específica, ya sea mediante un modelo de utilidad, ya sea mediante otro tipo de protección en otras leyes, no como marca. Tampoco va a ser registrable como marca el color natural o intrínseco de un producto. Si vamos al ejemplo de la leche, no va a ser registrable el blanco para la leche. El artículo 3 nos va a hablar de que no van a poder ser registrados. ¿Qué no puede ser registrado? Bueno, una marca idéntica a una ya existente o solicitada con anterioridad. Por eso es importante en materia de marcas apurarnos en el registro. Cuando tenemos una marca que sabemos que va a funcionar o que tiene un potencial desarrollo o crecimiento económico. Porque acá se reconoce un derecho de prioridad a aquel que registra primero una marca. Y yo porque ya inicio la solicitud, y no hablamos de registro final, obtención del certificado final, sino de la solicitud, ya tengo un derecho de prioridad sobre otros que vayan después a registrar una marca similar o igual a la que yo intenté registrar. Tampoco van a ser registradas marcas idénticas, le dije antes, ahora similares, porque dan lugar a confusión y justamente va en contra de esta función distintiva de la marca. Tampoco van a ser registradas las denominaciones de origen nacional o extranjeros, un país, por ejemplo, una ciudad. Tampoco van a ser registrables las marcas que sean susceptibles de inducir un error respecto a la naturaleza o propiedades o una técnica de elaboración de determinada función de un producto o servicio. Tampoco van a ser registrables las palabras o dibujos contrarios a la moral o buenas costumbres, letras, símbolos que se usen para nuestra nación, para las provincias, para las municipalidades. Bueno, ahí en el artículo 3, ahí léanlo, hay tal vez 5 o 6 incisos más que van a hablar de las cosas que no son registrables. Pero básicamente, acuérdense lo que dijimos al principio, ¿no? Estas dos cosas que hacen que una marca no sea registrable. Que no tenga carácter distintivo o que la ley prohíba su registro sin perjuicio de que puede llegar a tener un carácter distintivo. ¿Por qué? Por motivos de moral, de buenas costumbres, porque tiene que ver el interés público, el orden público en cuanto al Estado o las provincias o los municipios. Bueno, recuerden eso y con eso les va a salir el resto de los ejemplos. En el artículo 4 de la ley van a encontrar la mención expresa a este derecho de exclusividad que ya hicimos referencia, a ese uso exclusivo, digamos, ese derecho de exclusividad sobre la marca. En el artículo 5 van a encontrar el plazo de duración de 10 años y su posibilidad de renovación siempre que se pruebe el uso de esa marca, digamos, o su aplicación en el mercado. Y el artículo 8 le va a hacer referencia justamente también a este derecho de prioridad que yo les decía en cuanto a la prioridad de aquel que solicita una marca frente a aquel que viene después a registrar una marca igual o similar. Si me preguntan si puede ser una marca pasible de cotitularidad, bueno, la respuesta está en el artículo 9 y es que sí, puede registrarse una marca a nombre de más de un titular. En cuanto al trámite de obtención, les quiero hacer dos salvedades. Una es que pueden entrar a la página del INPI, que está muy buena, y no solo van a encontrar la posibilidad de tramitar
online, digamos, un registro de una marca, sino también van a encontrar un montón de videos explicativos para aquel que le interese, de resúmenes de leyes, de incluso hasta jurisprudencia internacional vinculada con el derecho a la propiedad intelectual. Es muy interesante la página del INPI. Y la salvedad que le quería hacer es que el registro justamente de una marca puede hacerse en forma presencial o en forma online. Por eso también les hacía referencia al principio de que la explotación del campo justamente del asesoramiento en propiedad intelectual y protección de activos intangibles en Buenos Aires tiene mucho más desarrollo. Justamente porque un requisito para realizar el trámite presencial es constituir un domicilio en Buenos Aires, y el INPI tiene sus oficinas en Buenos Aires. Entonces, si vamos a hacer el trámite presencial, lo que tenemos que hacer es presentar solicitud de registro ante el INPI, pagar la tasa correspondiente al registro de la marca, creo que rondaba unos 2.000 pesos aproximadamente, un poquito más por categoría. Nosotros cuando vamos a registrar una marca tenemos que, previa a solicitar la marca, realizar una búsqueda de antecedentes que se puede hacer justamente en la página del INPI, para ver si ya existe en la categoría que yo quiero registrar esa marca, una marca idéntica o similar. ¿Para qué? Justamente para que nosotros no tengamos una oposición a ese registro o el INPI directamente nos rechace el registro de la marca. Entonces, cuando ustedes vayan a asesorar a alguien o cuando ustedes quieran registrar una marca a ustedes, primero hagan esa búsqueda que les digo en la página del INPI, van a búsqueda de antecedentes, ingresan el nombre, la categoría donde la quieren registrar y ven si existe o no la marca. Les digo categorías porque la marca la puede registrar en determinadas categorías. Pueden ser varias, puede ser una, puede ser, por ejemplo, relacionada con la venta de artículos deportivos, con los productos comestibles, con determinada industria, con determinado comercio, con determinada vinculación financiera. Bueno, hay determinadas categorías para registrar una marca. Entonces, realizamos la búsqueda, nos da bien, no hay ninguna marca similar en esa categoría, presentamos la solicitud de registro con el pago justamente de la correspondiente tasa. ¿Qué va a hacer el INPI? Bueno, va a recibir esa solicitud. Tenemos que tener constituido el domicilio en Buenos Aires para recibir cualquier notificación por parte del INPI, y va a publicar el INPI por un día nuestra solicitud de registro en el boletín de marcas, que es un boletín oficial específico, un boletín oficial específico que nada tiene que ver con el boletín oficial de la República, sino que es justamente algo que emite el INPI, y le va a dar un plazo de 30 días desde esa publicación, justamente, por un lado, al INPI para realizar una búsqueda de antecedentes y dictaminar respecto de si esa marca es procedente o no, o también la posibilidad en ese plazo de que un tercero diga: no, yo tengo una marca igual o similar, o no, me opongo porque esto provoca confusión con la marca de mi producto o servicio. Entonces, realizada la oposición, si es que se realiza, se notifica al que solicita la marca, este va a contestar el traslado dispuesto y el INPI va a resolver al respecto, si concede o no la marca. Concede la marca, emite un certificado y ya podemos empezar a ejercer ese derecho exclusivo en el mercado. Igualmente queda expedita una vía judicial para el caso de que no estemos de acuerdo, tanto en la denegación como en la concesión, de aquel tercero que se opuso quiera seguir la cuestión en la justicia. Bueno, se puede seguir en la justicia. ¿Qué justicia va a entender? La justicia federal, no la de provincia. Y eso básicamente es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al registro de una marca. Como otra vertiente, el trámite online. La única contra que se le encuentra un poco a este trámite online es que muchas veces el servicio está caído o no puede realizarse, pero bueno, cuando funciona correctamente, nosotros este mismo procedimiento de solicitud de registro lo podemos hacer en forma directamente por internet. Subimos el registro, subimos nuestra marca, nuestro logo, nuestro emblema, lo que querramos registrar, pagamos la tasa también por home banking y es la misma tramitación, nada más que se va a hacer por vía electrónica.
En este caso el domicilio no va a ser necesario constituirlo en Buenos Aires físicamente, sino que las notificaciones van a ser electrónicas a un domicilio electrónico que nosotros constituyamos en esta solicitud online. ¿Qué más en cuanto a marcas? ¿Cómo se puede extinguir? Para terminar el tema de marcas. ¿Cómo puede extinguirse el derecho? Bueno, el derecho del titular de una marca se va a extinguir por renuncia del titular, por vencimiento de este plazo de 10 años sin que nosotros solicitemos la renovación, o por una declaración judicial que nos diga que el registro fue realizado en forma nula o en contra de la normativa vigente. El artículo 24 de la ley 22.362 nos va a hablar de qué casos las marcas van a ser nulas. Bueno, ¿cuándo van a ser nulas? Cuando tienen que ver con una contravención a la ley. Cuando yo al solicitar el registro de la marca conocí o debía conocer que esa marca pertenecía a un tercero. O también en cuanto a la comercialización, si es que yo no registré la marca y sí estaba comercializando un producto con una marca igual o similar, y implicaría la obtención de esta marca un perjuicio para mi distribución comercial. Pero este sería el caso que menos se ve. Los casos más habituales de nulidad son los dos primeros que les mencioné. En cuanto a la defensa de la marca, bueno, vamos a encontrarnos a partir del artículo 31 y siguientes de la ley 22.362, bueno, varias posibilidades de defensa de la marca ante una falsedad, ante un producto defectuoso, ante casos de piratería. Bueno, el titular de una marca puede iniciar acciones judiciales, lean esos artículos a partir del 31, y sepan que va a conocer la justicia federal, en estos casos de protección de la propiedad industrial o intelectual. A mí me preguntan si se requiere la protección de una marca en varios países, ¿se debe inscribir en cada país? Sí, justamente tiene que ver con el principio de territorialidad de las marcas. Es un carácter distintivo de los derechos de propiedad industrial. Tiene que solicitarse en cada país que nosotros querramos proteger esa marca. Bien, para terminar, entonces vamos a meternos en la ley 11.723 y hablar un poco de derechos de autor y derechos conexos. Como ya les dije, ¿qué va a proteger la ley 11.723? Bueno, va a proteger obras literarias, científicas y artísticas, y didácticas en general, toda creación de autor, en cuanto a una actividad intelectual, siempre que sea original y exprese alguna idea. Dentro de esta ley, como también les mencioné, se encuentra la protección de los programas de computación y bases de datos, y cuando hacemos referencia a derechos de autor y derechos conexos, en particular los derechos conexos, van a incluir estos derechos conexos los derechos del autor de una obra en cuanto a su propagación o a su publicidad, la protección justamente de la difusión o reproducción de contenidos propios de esa obra intelectual de un autor. Derecho a autor, acotado a la obra que se crea, derechos conexos relacionados con la difusión o reproducción de esa obra. En cuanto al registro, no va a haber ningún trámite tan específico como con las marcas. Los derechos justamente de autor se reconocen en cabeza del autor a partir justamente del acto de creación de su obra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo realizo una obra inédita, literaria, por ejemplo, el derecho de autor nace en el momento que yo la creé. Sin embargo, vamos a encontrar una excepción, que es justamente las obras que han sido editadas. Las obras que han sido editadas, para su reproducción y venta, la ley 11.723 nos establece que el editor o aquel titular del derecho de propiedad intelectual tiene que hacer un depósito de la obra y de hasta 4 ejemplares de esa obra. Y sin embargo, si no cumple con esto, ese derecho de autor va a quedar en suspenso y no va a ser protegido, digamos, ¿no? Va a ser por ahí objeto de algún ataque. Si es objeto de algún ataque, va a tener que ir a la vía judicial si no realizó este depósito, ¿no?, de la obra. ¿Qué características va a tener este derecho? El derecho obtenido con la ley 11.723 o el derecho de autor. Bueno, justamente también un derecho de exclusividad, un derecho de carácter exclusivo,
que le va a permitir al titular ejercer de manera absoluta su derecho de protección de su obra intelectual. Va a ser temporal, también va a durar toda la vida del autor, e incluso 70 años después de su muerte, en cabeza de sus herederos o derechohabientes, y finalizado este plazo, va a pasar al dominio público. El derecho de autor de propiedad intelectual propiamente dicho, de la 11723, va a generar derechos morales y patrimoniales. El derecho de paternidad se va a extender al derecho, por ejemplo, de que su nombre aparezca en la obra que se reproduce, que no aparezca el nombre de otra persona, o que tenga su seudónimo, o como autor anónimo, si así lo desea justamente quien creó la obra. Esa es una facultad o potestad que tiene el titular del derecho de propiedad intelectual. Va a tener un derecho a la integridad y modificación de la obra en cualquier momento. O sea, yo puedo lanzar una obra al mercado y en el transcurso de su reproducción o su difusión puedo cambiar de idea y puedo modificarla. Tiene que autorizar, también tiene un derecho de autorización sobre la traducción de las obras para que no se pierda también el sentido justamente de la obra que produjo. Tiene un derecho sobre la publicidad y reproducción de la obra, por supuesto, y un rédito económico en base a los, por ejemplo, en el caso de los libros o las obras literarias, un rédito económico en cuanto a la difusión o publicidad o reproducción de esas obras. ¿Qué límites van a tener estos derechos intelectuales? Bueno, va a haber límites de orden público. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sin previa autorización del autor, se va a poder usar su título o su obra con fines educativos, con fines de investigación, con fines científicos, con fines informativos, siempre que estemos hablando de actividades que no sean lucrativas. Por ejemplo, un ejemplo es el derecho de cita cuando nosotros realizamos un artículo jurídico, nosotros citamos de dónde extraemos determinado concepto o determinada idea, justamente con un fin de divulgación, de investigación o de avance en lo que es la rama jurídica. Con esto ya terminamos un poco lo que es derechos de propiedad intelectual. Lean la 11723, no les va a generar ninguna complicación. Y con esta clase y con los videos que subió Luciana al campus de patentes, estaríamos cubriendo ya la bolilla de propiedad industrial. Así que bueno, si tienen alguna duda me preguntan ahora o ya terminamos la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No, muy claro. Hay una anécdota de un hombre que patentó la rueda. ¿Es cierto eso? ¿Cuál es la anécdota? No la tengo presente, pero decime cuál es No, la anécdota. dice que en Estados Unidos, porque se ve que la normativa es diferente, es por orden de llegada, no tiene que ser una cuestión de que sea algo nuevo. Un tipo se le ocurrió patentar la rueda y lo aceptaron. ¿Puede ser real eso? No, la rueda no, porque salvo que haya sido la rueda en el momento que no existían las ruedas, por decírtelo de alguna forma, pero no, si ya existía en el mercado, no, la rueda no va a ser objeto de una patente. La novedad y la actividad inventiva de aplicación industrial son tres requisitos que se propagan también en Estados Unidos. O sea, es una anécdota nada más. No es así. Bueno, acá contó Guido Casca al aire que él antes de ser famoso patentó la fiesta de la espuma y que nunca consiguió que nadie le pague nada porque ya existía, obviamente. Sí, que en realidad la fiesta de la espuma no sería objeto de una patente, tal vez la idea de la fiesta de la espuma podría haber registrado, digamos, por la 11.723, porque la fiesta de la espuma no puede ser objeto de una patente porque no tiene aplicación industrial ni nada por el estilo. Pero por ahí justamente no tuvo ningún rédito económico porque ya se utilizaba o ya se usaba en el mercado, ya era objeto de fiestas o de cosas ya antes que él quisiera obtener un rédito económico de eso.
Así que por eso justamente no haber tenido ningún éxito. Así que bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? No, muy claro, ¿Nada? muy claro, todo muy claro. Bueno, cualquier duda o pregunta, no duden en escribir en el grupo o me mandan un mail, bueno, como ustedes quieran. Quedo a disposición de ustedes, sé que falta poco para el examen, así que no duden en escribir en el grupo, ¿sí? Bueno, un saludo para todos y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego. Chao.